Hola, mi nombre es José Antonio y yo les voy a hablar sobre el modelado, diseño, implementación y pruebas del software. Empecemos por el modelado del sistema. El modelado del sistema es el medio para representar el sistema usando algún tipo de notación, ya sea gráfica basada en el lenguaje del modelo unificado, que todos conocemos como UML. Nosotros consideraremos tres diagramas que son diagrama de uso, diagrama de secuencia y diagrama de clases, más aparte un modelado dirigido por datos. ¿Qué es el diagrama de caso de uso? Se utiliza para obtener los requerimientos y saber lo que el usuario espera del sistema. Como podemos observar aquí en la imagen, vemos el crítico de comidas que prueba la comida, paga la comida y bebe vino. Y el chef solamente prepara la comida. Eso nos quiere decir cada caso que representa los elementos del sistema. En los diagramas de caso de uso, la notación con la figurita de humano son las interacciones que, que existen en este sistema. Las flechas indican la dirección del flujo de mensaje, hacia dónde va la información o hacia dónde avanza el sistema. Los diagramas de secuencia se usan para modelar las interacciones entre los actores y los objetos de un sistema. Esto nos quiere decir que, como podemos ver en la imagen, tenemos un usuario que presiona una flecha y esto a su vez manda una orden a la interfaz que nos dice que el botón está siendo presionado y esta acción clic entrega un dato que es mandado a través de la red y envía un paquete. A su misma vez también envía un paquete al momento de que deja de presionar la flecha y la interfaz lo recibe como botón soltado y la acción clic entrega el dato y vuelve a enviar otro paquete. Los diagramas de clase pueden usarse cuando se desarrolla un modelo de sistema orientado a objetos para mostrar las clases y sus relaciones. Como podemos observar en esta imagen, tenemos dos clases, una que se llama situación usuario y otra que se llama usuario. Abajo podemos observar los atributos de cada una de las clases y abajo los métodos. Como podemos ver, las dos clases tienen similitudes. ¿Por qué? Porque la situación usuario tiene a un usuario, o sea, depende de un usuario. Y como podemos ver en situación usuario, no estamos declarando ningún usuario. Eso viene a partir de la clase de usuario, que crea un usuario, lo borra y lo modifica. El modelado dirigido por datos muestra la secuencia de acciones en el procesamiento de datos de entrada. Sirven para mostrar procesamiento extremo a extremo en un sistema. Nos muestra cómo el sistema procesa la información y va pasando por cada una de las secciones de nuestro sistema. Podemos observar en la imagen de la izquierda la estructura lógica que dice departamento, abajo profesor y abajo curso. Pero un ejemplo en base de datos tenemos el departamento 1 que tiene varios profesores y cada profesor tiene más de un curso. Eso es el modelado dirigido por datos. Y bueno, continuaremos con el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico se interesa en cómo debe organizarse un sistema y cómo tiene que diseñarse la estructura global de este sistema. Las arquitecturas de software se diseñan en dos niveles abstractos, arquitectura en pequeño y arquitectura en grande. La arquitectura en pequeño se interesa por la arquitectura de los programas individuales. Esto es que le preocupa por la forma en el que el programa individual se separa de los componentes. Esto nos quiere decir que un sistema en pequeño, nosotros nos preocupamos específicamente por él, individualmente, independientemente de la interacción que tiene con los otros programas. En cambio, la arquitectura en grande se interesa por las arquitecturas de sistemas empresariales complejos, que son muy grandes y que incluyen otros sistemas, programas, componentes de programa. Esto nos dice que no tenemos un programa en sí, tenemos muchos programas que interactúan entre sí para poder generar este sistema tan grande. Las decisiones en el diseño arquitectónico
Son el proceso creativo en el cual se diseña una organización del sistema que curva con los requerimientos funcionales y no funcionales. Como podemos ver en la pequeña imagen de abajo, vemos distintas flechas que pasan por distintos caminos. Esto nos quiere decir que el diseño va variando correspondiente a cada una de las partes del sistema y van tomando distintos caminos para poder hacerlos funcionales, dependiendo obviamente de los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funciones específicas. Y los requerimientos no funcionales, que son a los que está apegados las decisiones en el diseño arquitectónico, están más apegados a los no funcionales, porque especifican los criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema, en lugar de sus comportamientos específicos. Esto, en pocas palabras, nos querría decir la calidad que tiene nuestro programa. El diseño arquitectónico, como les comentaba, debido a la estrecha relación entre los requerimientos no funcionales y la arquitectura del software, el estilo y la estructura arquitectónica particulares que se eligen para un sistema dependerán de los requerimientos del sistema no funcionales, como puede ser el rendimiento, la seguridad, la protección, la disponibilidad y la mantenibilidad. Vistas arquitectónicas. Es imposible representar toda la información relevante sobre la arquitectura de un sistema en un solo modelo. ¿Por qué? Porque estos modelos, si son sistemas muy grandes, no puedes representar todos los datos, ya que cada uno presenta únicamente una vista o perspectiva del sistema, dependiendo la que nosotros querramos ver. Como por ejemplo, en las vistas arquitectónicas existen 4 tipos que son fundamentales, que puede ser la vista lógica, la vista de proceso, la vista de desarrollo y la vista física. La vista lógica indica las abstracciones clave en el sistema como objetos o clases de objetos. Como podemos ver es una de las imágenes anteriores. ¿Por qué? Porque esto está representando una vista lógica, ya que nos indica las abstracciones que nosotros debemos ver, como cómo funciona el usuario con la interfaz con la acción, con las acciones que tiene este sistema y este sistema cómo se comunica en este caso con la red. La vista de proceso muestra cómo en el tiempo de operación el sistema está compuesto de procesos e interacciones. Nos muestra cómo funciona internamente este sistema. Como podemos observar aquí tenemos una interfaz de cliente que entra un altavoz, una pantalla y un teclado. Y estas entradas la mandan a una interfaz de cliente para el proceso principal del cajero. Y así cada una de las acciones va conectando con otras y nos muestra cómo se va desarrollando este sistema. La vista de desarrollo muestra cómo el software está descompuesto para su desarrollo. Indica las descomposiciones del software en elementos que se implementan mediante un solo desarrollador o equipo de desarrollo. Bien, como podemos observar, esta vista de desarrollo nos ayuda a nosotros poder ya implementar físicamente el desarrollo de nuestro proyecto, porque nos muestra la manera más coherente en cómo debemos organizarlo y poder implementarlo. La vista física expone el hardware del sistema y cómo los componentes del software se distribuyen a través de los procesadores en el sistema. Como podemos ver en la imagen, esto ya no son abstracciones como estábamos viendo anteriormente. Estos ya son componentes físicos los cuales van a componer nuestro sistema. Bueno, continuamos con el diseño y la implementación. El diseño e implementación del software es la etapa de proceso de ingeniería de software en la que se desarrolla un sistema de software ejecutable. Esto quiere decir que el diseño y la implementación es llevar el diseño o la estructura que nosotros teníamos a un programa o programas en conjunto que son ejecutables. El diseño orientado a objetos con el uso de UML constituye
Se constituye con objetos que interactúan y mantienen su propio estado local, y se desarrolla la arquitectura de acuerdo a esto. Por ejemplo, como podemos observar, tenemos un sistema de información meteorológica, la cual tiene el clima y el estatus. Y abajo tenemos un sistema de control que controla el reinicio de los datos de nuestro clima, lo apaga o lo reconfigura si es necesario. Eh, el diseño orientado a objetos nos dice las partes que nosotros tenemos del sistema y cómo están conectadas entre sí para nosotros poder así representarlos físicamente. Los patrones de diseño es una descripción del problema y en esencia de la solución, de modo que la solución puede reutilizarse en diferentes configuraciones. Los patrones de diseño en muchas ocasiones y en la mayoría de ellas se utiliza para la resolución de problemas, porque los distintos programas de nuestro sistema a veces contienen patrones que nosotros a simple vista no percibimos, pero al momento de que presentemos un problema con algún proceso y este proceso tenga un problema con otro, los patrones nos ayudan a ver si este problema con el primer proceso lo tiene el segundo proceso y la solución posiblemente sea la misma, y esto nos ahorra tiempo, ya que podemos resolver los problemas más fácilmente. Como les decía, los patrones de diseño se asocian con el diseño orientado a objetos. Los patrones se apoyan en características de objetos como herencia o polimorfismo. Esto quiere decir que algunos procesos tienen herencia, y esta herencia a veces viene el problema ahí. Los conflictos de implementación. Al momento de implementar un sistema, en la creación de los programas que harán funcionar el sistema, ya que al desarrollar desde cero, el tiempo de implementación es más largo. Para no comenzar los programas desde cero, existen las siguientes opciones para la implementación más rápida, que puede ser la reutilización, la administración de la configuración y el desarrollo de huésped objetivo. Las pruebas de software. Las pruebas intentan demostrar que un programa hace lo que se intenta que haga, así como descubrir defectos en el programa antes de usarlo. Pruebas de desarrollo. Las pruebas de desarrollo incluyen todas las actividades de prueba que realiza el equipo que elabora el sistema. Estas pruebas pueden ser las pruebas de unidad, pruebas de componente y pruebas del sistema. Las pruebas de unidad son el proceso para componentes del programa, como métodos o clases de objeto. Las pruebas de unidad, esto quiere decir que los métodos y las clases son probados individualmente. O sea, probamos una clase para ver si funciona, nosotros insertándole datos ficticios, los cuales, retomando uno de los ejemplos que utilicé anteriormente, que es el del usuario y el estado del usuario. En el estado del usuario, tomamos esa clase y nosotros metemos datos ficticios de un usuario sin conectarla con la clase usuario, que es la que le metería los datos. ¿Para qué? Para probar si funciona o no. Las pruebas de componente. En general, los componentes de software son componentes compuestos construidos por varios objetos en interacción. Como podrán observar, un componente son varios objetos en interacción. Estos objetos pueden ser clases que están conectadas e interactúan entre sí. Es como una parte del sistema. Un componente es una parte del sistema y ese componente a su vez está compuesto de clases. Las pruebas del sistema. La prueba del sistema durante el desarrollo incluye la integración de componentes para crear una versión del sistema y luego poner a prueba el sistema integrado. Como podemos observar, hay mucha coherencia en esto. ¿Por qué? Porque las pruebas del sistema están compuestas por componentes y a su vez estos componentes están compuestos por unidades. Así que podríamos observar que las unidades son las pruebas separadas de cada clase. Los componentes
son el trabajo en conjunto de las clases y el sistema es el trabajo en conjunto de estos componentes. El desarrollo dirigido por pruebas es por sus siglas que es Test Drive Development, es un enfoque al diseño de programas donde se entrelazan el desarrollo de pruebas y el de código. Como podemos ver aquí abajo, tenemos identificar una nueva funcionalidad, que esta a su vez es escribir prueba, esta la manda a correr prueba, y si hay una falla, la manda a implementar la funcionalidad y refactorización para corregir, y si no, pasa y vuelve al ciclo. Pruebas de versión. Las pruebas de versión son el proceso a poner a prueba una versión particular de un sistema que pretende usar fuera del equipo de desarrollo. Como podemos observar, coloqué una imagen de Windows porque fue lo que más hallé representativamente. ¿Por qué? Porque Windows tiene distintas versiones para sus distintos dispositivos, como puede ser una televisión, una computadora, una laptop, tablets, celulares. Windows en sí es un sistema, pero existen distintas versiones y estas versiones son independientes una de otra porque trabajan en distinta forma. Las pruebas de usuario. Las pruebas de usuario o del cliente son una etapa en el proceso de pruebas donde los usuarios o clientes proporcionan entrada y asesoría sobre las pruebas del sistema. Esto quiere decir que el usuario prueba el sistema y él nos da las entradas para probar el sistema. Más aparte, se le da asesoría sobre las pruebas que ya se realizaron anteriormente. Y bueno, como podemos observar, este es el final. Dejé aquí una pequeña biografía de donde saqué la información, que es del libro Ingeniería de Software, que es la 9ª edición de Ian Somerville, es una editorial de Pearson Education, México 2011. Y bueno, espero que les haya servido esta información y gracias por su atención.